con nuestra clase del día de hoy. Como siempre, damos muy buenos días a todos aquellos que nos están viendo, a todos aquellos que están conectados en este tiempo, en este caso nuestra hermana Moni, nuestro hermano Jesús, se está conectando nuestro amigo Emilio y nuestra amiga Suri. Dios les bendiga a todos. Es un gusto el poder saludarles, es un gusto el poder presentarme delante de ustedes y también con los que nos están viendo en YouTube. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de ver que más y más personas están viendo y están teniendo el impacto del discipulado. Cada vez hay más vistas y eso es para gloria y honra de nuestro Dios, sabiendo que no es por el número de vistas, sino es por el número de personas que están viendo este discipulado, sabiendo que es una enseñanza básica para todos y que este tema para mí es uno de los más importantes, uno de los temas más que más me ha permitido Dios desarrollar, que siempre he compartido con ustedes, porque hemos tenido a lo largo de este tiempo el análisis de una oración base que aparentemente se lee rápido, pero que cuando nosotros entendemos el verdadero sentido de lo que estamos leyendo, ahí es cuando entendemos la riqueza del por qué nos dejó esta oración modelo y cómo podemos nosotros extender una oración día con día, sabiendo que no lo vamos a hacer con unas repeticiones que tal vez no entendamos nada más porque sí, sino que nosotros sepamos que cada una de las cosas que nosotros tenemos como elementos, pues van a jugar clave para que nosotros podamos llevar una oración efectiva delante de nuestro Dios. Así que bienvenidos a todos, es un gusto el verles y pues vamos a comenzar orando para poder continuar con la lectura de este discipulado. Así que cierren sus ojos donde quiera que estén y vamos a orar. Mi Señor Jesús, Padre bendito, te damos gracias en esta hora porque nos permites estar conectados delante tuyo, Señor, sabiendo que el discipulado siempre va a ser tuyo y siempre podremos escuchar de tu voz lo que tú quieras decirnos, Señor. Yo como siempre, Señor, me hago a un lado para que tú seas, Señor, engrandeciéndote en este discipulado, Señor, y como siempre lo hemos leído, Señor, que tu palabra, Señor, nos impacte, que sea viva, que sea eficaz, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, pero que también, Señor, podamos menguar, Señor, y tener nuestro entendimiento abierto para que tú crezcas en nuestras vidas, Señor. Queremos que tú nos enseñes, Señor, la siguiente continuación de este tema tan extenso y tan bonito, Señor, que es la miniserie de la armadura de Dios, Señor. Sabiendo que todo lo que hacemos, Señor, siempre es con estas actitudes, Señor, con este entendimiento espiritual de que lo que entendemos, Señor, siempre va a ser práctico, Señor, y que podamos nosotros tener todos estos elementos para poder guardar nuestra vida del peligro y de todo mal, Señor. Así que te doy gracias por este tiempo, te quiero pedir que tú seas bendecido, Señor, y que tú tomes el control como siempre de esta clase, y soy un alumno más, como siempre, dándole siguiente a cada página y tú eres el que da la clase, Señor. Así que te damos gracias por este tiempo, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a retomar donde nos quedamos la clase pasada, en el cual nosotros podíamos tener el recuento de lo que hemos visto hasta el día de hoy en la miniserie de la armadura de Dios. Veíamos que nosotros hasta ahorita hemos visto el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio, y el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Podemos ver que con el cinto de la verdad podemos tener una vida ceñida en la verdad. Cristo nos muestra con todo y cada uno de su ejemplo. Así que podemos tener la seguridad de que a quien seguimos, pues es alguien que tuvo un caminar perfecto en la tierra. Vemos también que protegemos nuestro corazón con la justicia de Dios, al igual que caminamos conforme a su palabra para lograr vivir el sueño que Dios ha puesto en nosotros. También nuestra vida está protegida con la fe que Dios ha puesto en nuestra vida, generando un escudo que nos evitará caer. Adicional a esto, la fe permitirá que el poder de Dios se manifieste de maneras que ni imaginamos. Y nuestra mente y nuestro corazón tienen una doble protección. Cuando nosotros recordamos la salvación que tenemos gracias al sacrificio que Dios ha hecho por nosotros por medio de su Hijo Jesús. Entonces tenemos todas las de ganar siempre con nuestro Dios. En ningún momento tendremos que preocuparnos ni decir, ay, ¿por qué me suceden las cosas? Porque Dios tiene el control. Y
por este tema que vamos a ver el día de hoy. Vamos a analizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este caso, vamos a ver en el listado de estos elementos, nos hemos dado cuenta que para poder ser librados del mal, tenemos elementos de defensa para poder destrozar cualquier ataque del enemigo, pero también tenemos uno que nos va a permitir contraatacar. Así es el único recurso que vamos a poder utilizar para poder contraatacar. Al igual como lo hizo nuestro Señor Jesús, podemos tener ese mismo elemento para poder pelear y poder contraatacar cualquier ataque que podamos tener en nuestra vida y saber que lo que Él hace es ceñirnos con poder, pero también con ese valor poder contraatacar con el Espíritu, que es la palabra de Dios. En este caso, como bien debemos recordar, existían tres opciones en las cuales Dios nos iba a poder librar del mal. En este caso, para poder retomar, el primero es pedirle que nos libre directamente del mal que nos atormenta. El número dos, pedirle que nos dé sentido común para poder alejarnos del mal. Y el tercero, que es pedir la capacidad de luchar contra el mal. Obviamente aquí tampoco vamos a ser los luchadores enmascarados, que no tengamos la oportunidad de atacar solamente por atacar, sino de atacar inteligentemente, sabiendo que lo que estamos haciendo, pues muchas veces eso nos puede dejar mal parados si nosotros nos equivocamos o hacemos las cosas solamente porque nos dijo, en este caso David el discipulado, o nuestro pastor en algún momento nos lo diga, ¿no? No nada más es porque nos manden, sino porque tenemos que tener el entendimiento del saber por qué lo hacemos, por qué contraatacamos, y la capacidad de luchar contra el mal solamente se adquiere si estamos completamente listos para poder tener esta capacidad de nuestra vida, porque si nosotros solamente nos decimos y pedimos la capacidad de luchar contra el mal y no estamos preparados y no estamos listos, pues como lo vemos, ¿no? En algunas batallas de pues de lucha, ¿no? De uno contra uno. Si no tienes los recursos suficientes, podemos tener la oportunidad de ver que no juegue el resultado a nuestro favor, incluso podemos estar derrotados, ¿no? Cuando la capacidad de luchar contra el mal ya está habitando en nuestro corazón, en el tercer punto vamos a estudiar que nuestra mejor arma es la palabra de Dios, pero es necesario profundizar y estudiar el uso correcto de esta arma para que el resultado, como les decía, sea efectivo y no caigamos tristemente, ¿no? Como referencia en sus tiempos, el apóstol Pablo tiene cuatro tipos de espadas que se utilizaban en el ejército romano. La primera tiene como nombre Gladius Hispaniensis. En este caso, esta espada fue adoptada por el Imperio Romano desde una batalla que se peleó en España. Su principal característica es que fue usada para apuñalar, no para dar sablazos. Aquí lo que entendemos es que prácticamente esta espada podemos entender que era de alcance medio. No era una espada que tenía que ser a cuerpo, cerca, muy cerca, ni de lejos para dar sablazos, sino era una espada que se utilizaba a nivel medio. En este caso, lo podemos entender que esto lo podremos utilizar de forma espiritual, pues de una forma media, ¿no? Sabiendo que ni nosotros nos acercamos a pelear, ni nosotros nos replegamos contra el ataque, sino de forma neutral y de forma media podemos establecer límites contra el mal cuando nosotros podemos estar atravesando alguna situación de dificultad, ¿no? También entendemos la Gladius Pompei. Esta espada era mucho más pequeña que la Gladius Hispaniensis, y esta espada contaba con un doble filo que permitiría penetrar de forma más fácil al enemigo. Esta sí era de alcance corto porque tenía filo en los dos lados y lo que hacía era penetrar de forma directa para poder quitar la vida de su oponente. En este caso, vamos a ver el siguiente tipo de espada, que es la espada de caballería, la cual esta espada es de un solo filo y tenía una longitud de 27 pulgadas y era utilizada, como bien dice su nombre, por los soldados que iban a caballo. Era de largo alcance
y se utilizaba para romper flancos, para romper armaduras, para romper formaciones, y esta se utilizaba de forma a distancia, ¿no? La cual tenía un resultado efectivo porque la gente no se esperaba que de un caballo alguien tomara su espada y penetrara la defensa. En este caso podemos entender que este tipo de defensas, o este tipo de ataques más bien, era impredecible y que no se la esperaban, ¿no? En este caso la formación llegaba de forma contundente y no daba espacio ni tiempo para poder reaccionar. Y vamos a ver el último tipo de espada. Tiene como título Espada Majaira. Esta era una espada hecha de hierro con una longitud aproximada a los 60 centímetros, más o menos. 60 centímetros como dos reglas de 30, ¿no? Las que nosotros tenemos en la escuela, pues, prácticamente sí estaba larguita, ¿no? Permitía atacar, pero también defenderse de golpes del enemigo. Cuando no era necesario usarla, se colocaba en la funda que iba asegurada en el cinturón de la armadura. Se dan cuenta que nosotros podemos ver eh, el Valteus, como lo vimos en las clases pasadas. El Valteus era el cinturón en el cual podía tener una ranurita o podía tener una pequeña base y una costura para poder introducir ahí la espada. Este tipo de espada era para ese cinturón, para el Valteus, para que de forma eh, complementaria con este cinto de la verdad podía tener un acompañamiento con poder de contraatacar para que el ataque fuera, pues más allá que neutralizado, fuera contestado. ¿Por qué? Porque a todo ataque que ellos tenían que responder con más fuerza. En este caso, entendemos que el Imperio Romano fue uno de los más sanguinarios, fue uno de los más efectivos porque su táctica no solamente era defenderse, sino era contraatacar. Y si nosotros vemos que la defensa o los elementos que tenían en su armadura eran para poder tener armas al alcance para contraatacar, pues vemos que era una formación y una táctica militar muy avanzada en sus tiempos. Por eso es que lograron conquistar la mayor parte del territorio con todas pues con todas las formaciones, con todos y cada uno de los ejércitos que fueron creando, que fueron replegando y estableciendo a lo largo del continente asiático y del continente europeo, fueron conquistando hasta el grado de tener una formación en cada uno de los lugares que conquistaba. Esto es muy importante porque si nosotros vemos que ellos tuvieron éxito de forma espiritual, nosotros, ¿cómo no vamos a tener éxito con todos los elementos que podemos conocer al día de hoy que tenemos a nuestro alcance? El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, pero también la espada del espíritu. En este caso, les comparto lo que eran el tipo de espada. Como lo vemos en la primera imagen, está la Hispaniensis y la Pompey. Del lado del medio, podemos ver que es la espada última que veíamos, que es la Majaira, que de hecho va con la fundita que va amarrada al Valteus, como les decía, y la espada de corto alcance, que sería la espada de caballería. Entonces, creo que estoy equivocado. La Majaira es la última, perdón que les diga. Esta iba con el cinturón y la otra espada, la espada de caballería, es la que está en medio, la cual también iba a veces en el caballo amarrada para que pudiera pues sostenerse cuando no tuviera el ataque presente. Entonces, una disculpita por ahí por la confusión, pero sí, la espada del medio es la espada de caballería y la última espada es la espada majaira, la cual también tenía una pequeña funda que iba conectada al Valteus o a veces ni siquiera llevaba funda y tenía con esos ganchos, con ese agarre que tuviera cuerpo a cuerpo, con 60 centímetros, la oportunidad de atacar
a distancia, pero también a corta distancia, sabiendo que tenía buena empuñadura, tenía buen agarre, un agarre correcto para poder atacar a sus enemigos en aquel momento. Entonces, con estos ejemplares podemos tener una pequeña muestra de la gran variedad que se tuvo en los tiempos de las conquistas, de las cruzadas y de los demás eventos que la humanidad ha luchado por tierras y por el gobierno y la autoridad de cada uno de estos pueblos. Y como nos dimos cuenta con los 4 ejemplares que Pablo se basó, la espada era utilizada para distintos fines. Una era para ataque cercano, como les decía, otra para ataque lejano, otra para ataque letal con doble filo y la otra para atacar y usar para defensa también. Entonces, cuando nosotros tomamos este elemento en el ambiente espiritual, debemos de utilizar siempre la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo para saber cómo usarla para poder defendernos de todos los diferentes tipos de ataques. Algunos ataques van a estar demasiado cerca, algunos tal vez ya nos golpearon y algunos apenas los vamos a ver venir. Por lo tanto, todos y cada uno de estos eh, ejemplos de estas espadas son compartidas para que sepamos que no siempre vamos a defendernos o atacar de la misma forma algún ataque que estemos teniendo presente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque de lo contrario podemos estar solamente cayendo en un ataque, una misma forma de ataque y una misma forma de defensa, cuando el enemigo, como dice su palabra, siempre está como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, estamos expuestos a que todas las maquinaciones, todos los planes que pueden ser cambiantes del enemigo para hacernos caer, podemos tener el riesgo de caer por estas situaciones que les estoy comentando. Por eso es que necesitamos armadura de corto, mediano y de largo alcance para que podamos saber que hay cosas que ya nos atacan, que nos pueden atacar o que ya están en una distancia media del ataque. Por eso es que vemos que en toda la Biblia, que es la palabra de Dios, por eso es que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, podemos encontrar estos elementos de defensa y de protección. Hay que recordar que todos los elementos que hemos visto deben de estar presentes en nuestra vida porque de lo contrario quedamos vulnerables y las heridas sí tardan en sanar. Como testimonio, pues puedo decirles que una mala preparación en el Evangelio, pues sí puede llevarnos a una situación de vulnerabilidad, de ataque y sobre todo de que no vamos a saber cómo atacar todas estas cosas y ahí empiezan los problemas, ahí empiezan las enfermedades del alma, cuando nosotros tenemos ansiedad, empieza la depresión a atacar. Todas estas cosas que podemos considerar que son ataques directamente a nuestra mente, a nuestro corazón o incluso a nuestra economía, ya incluso a nuestra forma física, podemos nosotros entender que ya son ataques directos, que si nosotros no sabemos cómo atacar, podemos nosotros tener las consecuencias en nuestra vida y pues como lo veíamos en aquel tiempo de las cruzadas y de las guerras, pues obviamente el ya estar heridos pues llevaba un tiempo fuera de la batalla, en el cual tenía que recuperarse para que cuando ya estuviera listo pudiera volver a la batalla. Pero aquí hay otro punto. Las personas que ya estaban demasiado heridas ya no regresaban al combate. ¿Por qué? Porque a lo mejor le tenían que quitar la mano, a lo mejor de un espadazo perdían el brazo, perdían el pie, perdían parte de su cuerpo y pues esto los volvía ya inoperables. Entonces, al ya estar inoperables, podemos entender que ya no pueden estar en la lucha. Y pues eso de forma espiritual es algo muy feo. ¿Por qué? Porque prácticamente sería una muerte espiritual o una muerte física, la cual nosotros no quisiéramos en ningún momento, porque lo que podemos ver es que estos ataques nos pueden volver muertos vivientes de forma espiritual. ¿Por qué? Porque a lo mejor el ataque no va a llegar con una espada romana, que para empezar es de las más caras por tener tanto tiempo y tanto simbolismo de protección. Podemos ver que si nosotros somos atacados de forma espiritual y ya no nos levantamos, pues podemos caer el riesgo
de que seremos muertos de forma espiritual, lo cual nunca vamos a creer en nuestra vida porque Dios nos da los elementos para poderlos utilizar bien, para poderlos desarrollar bien y que no caigamos en esa situación y que seamos avergonzados por el enemigo. Por lo tanto, vamos a continuar con la siguiente diapositiva, pero antes podemos refrescar la mente. Anteriormente veíamos la importancia de la espada del espíritu, la cual es el único elemento que podremos hacer frente cuando nuestra vida se encuentre bajo ataque. Podemos ver que nuestro Dios no se equivoca al tocar este tema, ya que en su tiempo lo necesitamos, lo estamos necesitando o lo necesitaremos más adelante. Por eso es que siempre que escucho a alguien que diga, no, pues es que esta predicación no me llega a mí, yo no estoy pasando por esa situación, podemos estar entrando en este mismo rubro. A lo mejor en su tiempo lo necesitamos, lo estamos necesitando o en su debido tiempo también lo vamos a necesitar. No sabemos cada cuándo Dios nos hable, pero la mayor parte de las veces Dios nos habla antes de que sucedan las cosas para evitar caer y para evitar que las situaciones puedan estar afectando nuestra vida en todo tiempo. Por eso es que lo que vimos acerca del Espíritu Santo solo es una pequeña porción de lo que Dios quiere mostrarnos. La única forma de poder vencer nuestras luchas espirituales es con la ayuda del Espíritu Santo, ya que nos da esa fortaleza para poder ejecutar todo contraataque. Lo que debemos de cuidar en nuestra vida es no solo que sean destellos del Espíritu Santo en el cual descienda sobre nosotros, sino que también more y manifieste su fruto en nuestra vida. Por eso es que la palabra de Dios siempre nos va a enseñar que el Espíritu Santo puede avivar cada área que pueda estar perdida en nuestra vida, sabiendo que lo que Él hace es capacitarnos y prepararnos para poder repeler cualquier ataque. Si nosotros en algún momento nos sentimos inexpertos en alguna cosa, pues ¿qué es lo que podemos hacer? Practicar y practicar hasta ser expertos en lo que nosotros estamos haciendo, y más si nuestra vida depende de ello. Por ejemplo, un nuevo trabajo, ¿cómo nosotros vamos a ser exitosos teniendo una voluntad grande de poder saber que la situación es nueva, pero también una perseverancia de conocer los pros y los contras para podernos mover de forma contundente y de forma exitosa a lo largo de nuestra vida? Por lo tanto, necesitamos en todo tiempo tener al Espíritu Santo para que more en nuestra vida, porque de lo contrario, nosotros no vamos a tener nada, nada, de verdad se los digo, nada que hacer contra el enemigo, porque el enemigo es muy inteligente, pero nosotros tenemos que mostrar mucho más inteligencia y sobre todo coherencia, porque si nosotros vemos a lo largo de la escritura que Jesús y Dios ya vencieron al enemigo cuando Él vino a la tierra a morir en la cruz del Calvario por nosotros, pues obviamente ya tenemos la táctica para poder atacarlo y poder derrotarlo. Pero aquí, si nosotros estamos haciendo las cosas mal, si estamos viviendo de forma inadecuada, si no estamos con la preparación espiritual correcta, podemos nosotros caer en una derrota que más allá de que sea mortal, incluso puede ser vergonzosa, sabiendo que lo que estamos haciendo es presentarnos delante de nuestro Dios de forma indigna y el enemigo aprovecha para burlarse y para destruir lo que tal vez podamos dejar endeble. Por eso es que necesitamos siempre a nuestro Dios y al Espíritu Santo de nuestro lado para saber que no estamos caminando solos, sino al contrario. Tenemos la ventaja de tener a nuestro Dios con todo nuestro corazón, pues presente en este tiempo. Así que antes de poder poder entrar al tema siguiente, en nuestro discipulado, es necesario que podamos dar un cierre correcto al estudio que hemos tenido, el cual es la oración base que nuestro Señor Jesús nos dejó cuando vino a la tierra. Cuando nuestra oración llega al punto de pedirle a nuestro Dios que nos libre del mal, podemos cerrar correctamente nuestra oración, recordando lo que es suyo, en este caso, el reino, el poder y toda la gloria. Cuando nosotros pudimos estudiar cada fragmento de esta oración, de la oración modelo de Mateo 6,
fuimos desglosando cada palabra y nos dimos cuenta de lo que es digno de nuestro Dios. Pero necesitamos terminar con esto nuestra oración, ya que al levantar nuestro clamor de nuestra oración, debemos de tocar su corazón y qué mejor que reconociendo el reino, el poder y la gloria que son suyos. Esto ya no son elementos de la armadura de Dios, pero sí es algo que como clave de forma espiritual nosotros podemos tener en nuestra vida para poder saber que nuestro Dios nos está escuchando. Adicional de que nuestra vida tiene que estar en santidad para poder saber que estamos siendo escuchados de parte de nuestro Dios, pues obviamente también sabemos que al nosotros darle la gloria y la honra y reconocer que sin Él no somos nada, podemos nosotros saber que Jesús y Dios nos está escuchando y el Espíritu Santo va a empezar a obrar sobre nuestras vidas de forma visible y de forma impactante. Por eso es que necesitamos saber que cuando pudimos estudiar cada fragmento de esta oración, desglosamos palabra por palabra, nos dimos cuenta de lo digno que es nuestro Dios, pero necesitamos siempre levantar nuestro clamor, tocando su corazón y reconociendo el reino que Dios tiene, el poder que tiene para hacer las cosas, que prácticamente es todopoderoso, y la gloria a la cual es merecedor. ¿Por qué? Porque Él no tiene mancha, Él es justo, Él es verdadero, Él es santo, y nosotros le merecemos la gloria, el poder y el reconocer su reinado presente en nuestras vidas. Por lo tanto, una vez reconociendo lo que le pertenece, también debemos de saber que esa pertenencia es perpetua, ya que en el versículo 13 dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esto lo vemos en el versículo 13 de Mateo, donde hemos estado viendo la oración modelo, donde reconoce el reino, el poder y la gloria de Dios Padre. Debemos de saber y de creer que la oración que estamos elevando va a ser recibida por el Dios que eternamente ha tenido estas características. Por lo tanto, de ninguna manera podemos presentarnos de forma indigna ante Él, ya que anteriormente estudiamos que nuestro Dios es santo, que significa sin mancha o libre de pecado. Nuestra vida juega un papel importante, ya que debemos siempre tener ese checklist aprobado, de forma que podamos estar a cuentas ante Dios para que no sea rechazada nuestra oración por esos detallitos que aparentemente no le hacen daño a nadie, pero que realmente ofenden y pues atentan contra el carácter santo de nuestro Dios. Recuerden que eso es el pecado. El pecado es alterar u ofender el carácter santo de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de saber que nuestras vestiduras tienen que estar limpias y emblanquecidas por Él, porque de lo contrario no vamos a poder ser merecedores del reino de Dios. Aquí no es tampoco para que los espante y diga, ay, no, ya no voy a ser merecedor de la presencia de Dios o de la gloria de Dios. No es por espantarlos, pero sí es para poner manos a la obra de qué es lo que estamos haciendo y qué podríamos hacer adicional para el reino de Dios, para nuestra vida, para poder tener y crecer en Dios y que nada ni nadie nos esté tirando a cada rato porque nos sintamos endebles en nuestra comunión con Dios o en nuestra preparación física y mental delante de los ataques del enemigo. Siempre debemos de buscar tener una especie de listita donde cada área de nuestra vida esté siendo evaluada diariamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy puedo estar bien, pero mañana puedo estar bajoneado por alguna situación que esté pasando en mi vida. O en algún momento puedo tener miedo porque a lo mejor alguna enfermedad apareció sobre mi vida, ¿no? Y puedo yo tener alguna situación complicada, por ejemplo, no sé, alguna enfermedad o alguna situación de lesión en nuestro cuerpo, ¿no? Podamos ver que a lo mejor esto está tocando nuestra puerta, pero si nosotros estamos
de forma correcta, analizando y evaluando que el dolor pues obviamente se quite y que tengamos una forma de caminar correcta para evitar lastimarnos nuevamente. Eso es lo mismo que de forma espiritual tenemos que hacer, buscando en todo tiempo no ofender el carácter santo de Dios que tiene para con nosotros no seamos de estorbo con esas oraciones y sobre todo el pedir que Él nos escuche, pues podamos recibir esa misma dádiva, ¿no? De saber que está escuchándonos y que Él puede obrar y actuar conforme a nuestras necesidades. Pero bueno, ya para poder concluir, vamos a analizar la última palabra que se menciona para terminar toda la oración, que es la palabra amén. Hasta el amén vamos a desglosarlo, claro que sí. ¿Por qué? Porque la palabra amén proviene del hebreo de la palabra aumané, que significa verdaderamente una seguridad, una fidelidad o así sea. Cuando nosotros oramos y decimos amén, nosotros estamos diciéndole a Dios que lo que pedimos sea si Él así lo quiere, así sea conforme a su voluntad y lo que reconocemos como el amén juega un papel importante, por eso es que también lo estamos analizando, porque si no tuviera un papel importante, estuviera fuera de la oración modelo de nuestro Señor Jesús. La finalidad de este estudio es que podamos construir una oración que le agrade tanto a nuestro Dios que cuando digamos amén, Dios comience a trabajar en esa petición. ¿Por qué? Porque significa seguridad, fidelidad o así sea. Así sea sería casi una declaración de confianza de decir que sí se va a hacer, pero obviamente para poder soltar un amén es saber que nuestra oración está cobrando un sentido verdadero y no estamos diciendo barbaridades que puedan contradecirse con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de ver las cosas o con alguna situación que pueda estar alterando nuestra vida en particular. Por eso es que es muy importante y necesario de recalcar en todo momento que nuestra vida sea siempre agradable a Dios, para que nuestra oración nunca sea rechazada o ignorada por Él. Es por esto que la responsabilidad cada vez es mayor y nuestra misión siempre va a ser proseguir al blanco. Por lo tanto, vamos a leer Filipenses 3:14. Y dice la palabra de Dios, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, necesitamos ir desde abajo hasta arriba. Por eso es que desde hace más de 3 meses que comenzamos este hermoso discipulado, nuestro Dios nos ha enseñado la importancia de conocer la oración y de poder levantar una oración con los elementos que tiene para poder contener pues algunos ataques y saber que lo que estamos teniendo en nuestra palabra de Dios es que el ser escuchada, el ser leída, podemos tener todos estos elementos correctos. También durante este tiempo consultamos el libro más hermoso, el cual conocemos desde que nosotros nos decidimos a aceptar a Jesús. Por eso es que en esta primer carpeta estudiaremos también aspectos básicos e intermedios de la palabra de Dios, la cual tiene como nombre la Biblia, que es la palabra de Dios, pero aquí me quiero quedar para que podamos entrar directamente de lleno con todo lo que hemos visto ya bien cimentado para poder introducir el tema 2.0 que tiene como título la Biblia. Así que quiero despedirme de ustedes, pero no sin antes poder orar para poder pedirle a nuestro Dios que cada una de las cosas que ya hemos visto hasta este momento, como los elementos de la armadura, o como todos los tips que nos hemos visto acerca de la oración, podamos nosotros tener cada uno de los elementos que hemos visto pues a la mano, al alcance y sobre todo en un uso frecuente, no sin decir que casi tiene que ser un uso continuo, un uso prolongado y de continuo uso, ¿no? Para que podamos saber que lo que estamos viendo siempre sea de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo al manual que Dios nos dio, que son los 66 libros que conocemos como la palabra de Dios. Así que
Vamos a orar, vamos a cerrar este tiempo y vamos a presentar delante de nuestro Dios la clase. Mi Señor Jesús, te damos gracias porque nos permites tener un cierre perfecto, Señor, de serie, sabiendo que lo que hacemos siempre va a ser buscar fortalecernos en todo tiempo y saber que tú tienes un plan mayor sobre nosotros. Saber que tú tienes un plan que si se ejecuta a la perfección, nosotros podemos saber, Señor, que no ha sido una equivocación el buscar seguirte, el buscar tener una situación difícil en nuestra vida y que nosotros sepamos que siempre tú vas a estar al auxilio de nuestras vidas, de lo que nosotros estamos haciendo, Señor. Por favor, Señor, permite que todos estos elementos los podamos poner en práctica para que nuestra oración pueda ser diferente y ahora sí podamos no solamente vivir de misericordia, sino con todos los elementos que, si al día de hoy los tenemos, son para poder llevar tu palabra a un siguiente nivel y también poderlo compartir, Señor, a un siguiente nivel, Señor. Así que queremos darte gracias por este tiempo, no sin decirte que la gloria siempre será tuya y lo que hacemos siempre es en honor a ti. Te damos gracias en este tiempo, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, dejamos de compartir ahora sí la presentación y me despido de ustedes sabiendo que nos vamos a ver más tardecito en la iglesia para poder continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios con nuestro pastor. Así que me despido de ustedes, Dios les bendiga, nos vemos primeramente Dios la siguiente clase que estudiaremos el tema 2.0 que tiene como título la Biblia. Dios les bendiga, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Bye. Nos vemos también en YouTube. Bye.